Hijos, estamos acá hoy día, ¿no? También he dejado la clase grabada para ustedes. Empezando ya la tercera semana del cuarto bimestre para sexto grado de primaria. La promoción, amigos, hasta el final, pues hay que seguir hasta el final con ustedes luchando en lo que es el curso de geometría. Y continuamos con razones trigonométricas porque es un tema que ustedes van a ver todo en secundaria, desde primer año hasta quinto año secundaria y en la universidad. Entonces, hemos ya visto razones trigonométricas 2 semanas atrás y ahora vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando sobre los ángulos agudos. Nosotros ya hemos dicho, y lo refuerzo, que cuando uno habla de trigonometría, habla de triángulos rectángulos, ¿no? Y ya sabemos que el triángulo rectángulo tiene la característica del ángulo de 90 grados o recto. Y que por ende, por consecuencia, ¿no? Los otros dos ángulos, porque en un triángulo, ¿cuántos ángulos hay? Hay 3, ¿cierto? Por consecuencia, si un ángulo mide 90, los otros dos ya no podrán medir 90, ¿no? De manera individual. Sumados, sí. Si yo sumo los dos ángulos, con el 90 del ángulo recto me da 180. Y por ley sabemos que todo triángulo tiene una suma de ángulos internos de 180. ¿Ok? Recordando leyes que debemos manejar y que hemos visto en grados pasados. Entonces, decimos que en un triángulo rectángulo, ¿no? Los dos ángulos, ¿no? diferentes al recto son ángulos agudos. Y ya sabemos que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, ¿no? Son más pequeños, miden menos que 90 grados. O sea, su abertura no llega a los 90 grados, no. ¿Ok? Son más pequeños, una abertura más pequeña. ¿Ok? Entonces, de esos ángulos vamos a hablar ahora, ¿no? De los ángulos que son más pequeños que 90 grados o menores que 90 grados. Entonces decimos, título que van a ustedes a copiar en el cuaderno es razones trigonométricas de ángulos agudos. La razón trigonométrica, ya sabemos, es la relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo. Pero en este caso vamos a hablar de los ángulos agudos. La razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el cociente, ¿no? Como el resultado de una división que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo con respecto a uno de los ángulos agudos. ¿Ok? En otras palabras, ¿no? Porque la teoría a veces suena complicada, vamos a la acción, ¿no? Y vemos acá, hijos, un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este triángulo rectángulo es ABC. En el triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo, tenemos a dos ángulos agudos. 2, lo voy a marcar yo. ¿Ok? Voy a marcarlo 2. Este de aquí, que le han nombrado este ángulo agudo. ¿Por qué es agudo? Porque mide menos de 90 grados. Este ángulo que estoy pintando es el ángulo alfa. Y por el otro lado estará el ángulo agudo, otro ángulo agudo, que es el ángulo que está aquí al lado de C. Que vamos a ponerle ángulo teta ya. ¿Ok? Entonces, todo triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos, dos ángulos menores que 90 grados. En este caso, alfa y teta. Ahora, para hallar las razones trigonométricas tenemos que reconocer los catetos, ¿se acuerdan? ¿No? Hablamos de, si yo hablo de este ángulo alfa, vamos a ponerlo con otro color. Si yo hablo de este ángulo agudo alfa, ¿cuál será su cateto opuesto? El de acá. ¿Cuál será su cateto adyacente? El de aquí. ¿Ok? Entonces yo de esta manera la hipotenusa, ustedes ya saben que la hipotenusa es el lado mayor, ¿no? Que se le opone a 90 y que está en ese lado que es justamente, ¿no? Inclinado o diagonal, ¿no? A ese lado se le llama hipotenusa. No se le llama cateto, se le llama hipotenusa, es el lado mayor. Bueno, con esta información yo podré hallar razones trigonométricas. Por supuesto, Miss, ¿no? Yo les enseñé hace 2 semanas
el seno, el coseno y la tangente, ¿se acuerdan? A ver, vamos. No sé si cambió por ahí la... No, vamos a repasar un poquito lo que ya hemos aprendido sobre las razones trigonométricas. Las primeras que aprendimos fue seno, coseno y tangente, ¿cierto? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la semana pasada vimos las funciones trigonométricas llamadas inversas, ¿se acuerdan? Las inversas, las que volteaban a las que ya conocíamos. Por ejemplo, teníamos a la secante, a la cosecante y al cotangente, ¿ok? Esas eran las funciones trigonométricas últimas que aprendimos y las que se llaman inversas. Esa es la que vamos a ver ahora, aplicándolas sobre nuestro ángulo. Ustedes saben que las funciones trigonométricas o razones trigonométricas siempre se aplican sobre un ángulo en especial. Por eso que tenemos que poner atención de qué ángulo me están hablando. En este caso vamos a trabajar con los ángulos agudos, con los ángulos que acompañan al de 90 en un triángulo rectángulo. En este caso hay dos ángulos agudos en todo triángulo rectángulo, así que hay que poner atención sobre qué ángulo nos están pidiendo trabajar. ¿Ok? Vamos a trabajar hoy día todo lo que es ángulos agudos, menores que 90. Ya recordamos a qué se llama cateto opuesto, a qué se llama cateto adyacente, a qué se llama hipotenusa, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que la medida del ángulo, miren, medida, eso también ya lo saben, a inicio de año hicimos esta notación. Cuando ustedes vean M, angulito, CAB, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo debe leer un alumno de segundo grado ya? Dice acá, medida del ángulo CAB. 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 ¿A qué ángulo se está refiriendo? A este de acá, el ángulo alfa. ¿Ok? También recordamos que, ya lo sabemos, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras que nos enseñó que cuando yo elevo al cuadrado la hipotenusa, obtengo lo mismo que si yo sumo los cuadrados de los catetos. A al cuadrado más c al cuadrado me da igual a mi hipotenusa al cuadrado, ¿no? Aquí está, aquí lo vemos a nuestro teorema de Pitágoras. Y como la trigonometría trabaja con triángulos rectángulos, pues a Pitágoras se les ve mucho. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces recordamos un poquito aplicando, ¿no? El seno de alfa sería igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Vamos a reducir un poquito la imagen para que veamos de más cerquita nuestro... Ahí está. Aquí lo vemos, aquí lo vemos. Creo que está mucho. Ay, creo que ahí está perfecto, ¿cierto? Entonces, hijos, según este triángulo rectángulo, el seno de alfa de este ángulo agudo será igual a su cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? A. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? B. Por eso es que A sobre B. El coseno de alfa. El coseno de alfa será cateto adyacente sobre hipotenusa. C sobre B. La hipotenusa es B, ¿cierto? La tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre C, aquí está. Ahora vamos con las funciones inversas, ¿no? La cotangente de alfa era lo contrario de la tangente. La cotangente era lo contrario, la inversa de la tangente. Entonces, si mi tangente es A sobre C, mi cotangente será lo inverso, C sobre A. Si mi secante de alfa es la inversa de mi coseno, porque la secante es la inversa de mi coseno. Si han repasado la clase anterior, como lo recomienda la maestra, y que ustedes
agradeciéndolo a este medio virtual donde está la clase grabada y ustedes lo pueden ver 10, 20, 30 veces, ¿no? Porque si tienen la ansiedad de que no entendí, pues la ansiedad se cura viendo la grabación 2, 3 veces, ¿no? Y lo detengo y lo paro y lo retrocedo y me concentro y pongo atención, porque si yo veo 10.000 veces, pero yo estoy con una distracción única alrededor, obviamente que así lo veas 2 millones de veces, pues no vas a aprender nada, ¿no es cierto? Entonces, una vista de la grabación punto por punto, concentrada y poniendo empeño, no debe haber ansiedad, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la cotangente, que dijimos que era la inversa de la tangente, y que si mi tangente es AC, la inversa es C sobre A, ¿no? La invierto. Si mi secante es la inversa de mi coseno y mi coseno es C sobre B, pues mi secante será B sobre C, ¿no? La inversa. Y lo mismo hago con mi cosecante, que era la inversa de mi seno. Si mi seno de alfa es A sobre B, mi cosecante de alfa es B sobre A, ¿no? Porque estamos hablando de funciones inversas, ¿ok? Por ejemplo, si el seno de alfa es 1/3, yo digo al toque, ¿no? La cosecante de alfa es 3. ¿Qué le hice? Lo invertí. 3 sobre 1, 3. Si yo sé que la tangente de alfa es 5 sobre 3, al toque, la cotangente es 3 sobre 5. ¿No? Lo volteo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver por acá qué más nos dice. ¿Sí? Recuerden que deber suyo es transcribir todo lo que está en la separata. En un triángulo rectángulo ya sabemos que la hipotenusa es mayor. Eso se los vengo repitiendo. El lado de la hipotenusa es el lado con mayor valor que los catetos. ¿Ok? Entonces me dicen que el 0 siempre va a ser menor que el seno de alfa, que es menor que 1. ¿Ok? Bueno, estas son funciones que más adelante lo van a aprender, ¿no? Fíjense en la 2, en el punto 2, que debe de tener mucha importancia, es que si yo digo el cuadrado, el seno al cuadrado del ángulo alfa, no es lo mismo que decir, es diferente que decir el seno de alfa al cuadrado. Ojo, ojo con eso, ¿ya? Son cosas distintas. Si yo digo el seno de alfa sobre el seno de beta, es diferente a decir el ángulo alfa sobre el ángulo beta. Ojo, aquí estoy dividiendo senos y acá estoy dividiendo ángulos. No es lo mismo. Acá estoy elevando al cuadrado la función del seno y acá estoy elevando al cuadrado al ángulo. ¿Ven la diferencia? Son dos cosas distintas. Esto lo van a ver a profundidad en secundaria, no se preocupen. Yo le estoy dando el primer paso, la introducción a este tema. Bueno, vamos avanzando. Nos dicen que en todo triángulo rectángulo, nuevamente, ¿no? Aquí hay un ejercicio. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, ¿sí? Aquí está el punto B, el vértice B es recto. Hay que reducir E, dice que hay que hallar el seno de A. Cuando tenemos junto una letra con otra letra, ¿qué significa? Que se están sumando, restando, multiplicando. Ya ustedes lo saben. Se está multiplicando. ¡Ojo! Si yo tengo seno de alfa al lado de la secante de C, seno de A, perdón, la secante de C, eso significa que las dos funciones se están multiplicando, ¿ah? Ojo, ahí no hay signo de más, no hay signo de menos, no hay signo de división. Solamente hay un espacio que lo separa, que indica que debe haber un punto acá, ¿ya? En algunos van a encontrar un punto, en otros no lo ponen. Pero ya ustedes saben que se están multiplicando. Igual acá, mira, a ver. Dice esto más el coseno de C por, acá también debe haber un punto, por la cosecante de A, ¿no? Estas son las abreviaturas de cosecante, las abreviaturas de coseno, abreviatura de secante y la abreviatura de C. Entonces nos dicen que, ¿no? Que hallemos E es todo esto. Así que vamos a calcular, ¿no? ¿Cuánto será el seno de A? Aquí está.
el seno del ángulo A, porque este es el ángulo A, este es el ángulo A, el seno será cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces es A sobre B. Y luego digo que tengo que multiplicarlo, no, lo voy a hacer acá, A sobre B. Y luego tengo que multiplicarlo por la secante de C. Y yo sé que la secante de C es la inversa ¿de quién? La inversa del seno. La secante es la inversa del seno. ¿No es cierto? Entonces, si yo sé que el seno es A sobre B, entonces la secante... Ah, pero Miss, dice la secante de C. Ah, ojo, aquí tenemos dos ángulos distintos, miren. Tenemos dos ángulos distintos. Este es A y este es C. ¿Ok? Y si yo quiero recordar la secante, ¿no? La secante es la inversa del seno o del coseno. Nadie me ha corregido. La secante es la inversa del coseno, ¿cierto? ¿No? O sea, si mi coseno del mismo ángulo, ¿ah? El coseno de ángulo alfa es 2/3. La secante del ángulo alfa, porque tiene que ser el mismo ángulo, es igual a 3/2. ¿Ok? El coseno, su inversa es la secante. ¿Ya? Por eso que lo estoy volteando. Pero en este caso no estamos hablando del mismo, ni de la función inversa, porque la secante es la inversa del coseno, ¿no? No del seno. Y tampoco estamos hablando del mismo ángulo, porque mira, acá me piden A y acá me piden C. Así que la secante de C, ubico a C, el ángulo C es este, y mi secante es la inversa de mi coseno. Bueno, yo me lo aprendí así, mi secante es la hipotenusa arriba, ajá, B, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente ese es A. Ajá. Y sigo, acá me dice que sume. Sumo. Y ahora busco el coseno de C. ¿Cuál es el coseno de C? Aquí está C. El coseno es cateto adyacente, en este caso A, sobre hipotenusa, que es B. Tengo que multiplicarlo, que hay un punto, por la cosecante de A. Ah, la cosecante es la inversa del seno. Y yo sé que es la hipotenusa de B sobre el cateto opuesto de A. ¿Cuál es el cateto opuesto de A? ¿Ok? Y cuando yo tengo dos fracciones que se multiplican, yo puedo simplificar. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Entonces, miren, A se va con A. B se va con B. ¿Qué te queda? Uno arriba y uno abajo. A se va con A. B se va con B. ¿Qué te queda? Uno arriba y uno abajo. Uno entre uno, uno. Uno entre uno, uno. Uno más uno, dos. E vale 2. Y se acabó el problema. ¿Qué cosa hice? Lo único que hice es haber estudiado mis funciones trigonométricas que me enseñaron la semana pasada y la antepasada. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y luego lo que hice es mirar bien mi ángulo, ¿no? Me están hablando de qué ángulo. Y reemplazar, calcular y reemplazar. Y punto. Ejercicio 2. Vamos a ver el ejercicio 2. A ver, el ejercicio 2 es este. ¿Qué dice el ejercicio 2? Dice, si alfa es un ángulo agudo, tal que el coseno de alfa es 1/3, calcular la tangente de alfa. ¿Podré? Miss, para hallar la tangente de alfa, Miss, yo le digo que para hallar la tangente de alfa, usted necesita algunos datos.
A ver, dime. A ver. Para hallar la tangente de alfa, usted necesita saber el cateto opuesto y el cateto adyacente de alfa. Y para saber el cateto opuesto y el cateto adyacente de alfa, usted tiene que saber el triángulo rectángulo cómo es. Ah, ya, o sea que mi triángulo rectángulo, ¿no? Y alfa sé que es un ángulo agudo, porque acá me lo dice. Entonces, alfa debe ser uno de estos. Pongamos que sea este. Ajá, Miss. Entonces tiene que saber cuánto vale este lado de aquí y tiene que saber cuánto vale este lado de aquí. Y así lo reemplaza y calcula la tangente de alfa. Ah, qué chévere. Pero no sé esos lados. Lo único que sé es que el coseno de alfa es 1/3. ¿Me podrá ayudar este dato? Vamos a ver. El coseno de alfa. Ay, el coseno, yo sé, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Con respecto a qué ángulo? Alfa. Ya, pues, si el coseno de alfa es 1/3, entonces reemplazo nada más. El cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es 3, Miss. ¡Ajá! El cateto adyacente de alfa es 1 y la hipotenusa es 3. Miss, ya hallé 3 lados del triángulo, ya lo sé. Sí, pero todavía no tienes este lado. ¿Lo podrás hallar? Por supuesto que lo puedo hallar. Por supuesto que lo puedo hallar, Miss. Claro que sí lo puedes hallar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hallo? Aplicando teorema de Pitágoras. Pitágoras me ayuda a calcular los lados en un triángulo rectángulo. Entonces, yo voy a poder calcular este lado de acá, al cual por ahora le voy a poner X. Entonces, Pitágoras me dice que si yo sumo los cuadrados de mis lados, en este caso x al cuadrado más 1 al cuadrado, me va a dar igual a la hipotenusa al cuadrado. Ajá. Eso dice. ¿Ok? Eso dice. Entonces digo x al cuadrado más 1, porque 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Entonces x al cuadrado es igual a 9 menos 1, 8. Y 8 le saco raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de x cuadrado es x, se va por raíz cuadrada con el cuadrado, y la raíz cuadrada de 8 es 4 por 2, y 4 tiene raíz, así que sale 2 raíz de 2. Y hallé mi lado que me faltaba para hallar mi tangente. Y como mi tangente es igual al cateto opuesto, mi cateto opuesto es 2 raíz de 2, sobre mi cateto adyacente que es 1, entonces la respuesta es 2 raíz de 2 sobre 1, 2 raíz de 2. Y ya está resuelto el problema. Ahora sí les toca el turno a ustedes. Porque sabiendo las funciones trigonométricas, lo único que podrían de repente patalear un poquito serían trabajar la raíz cuadrada, ¿no? Pero es algo que también hemos venido practicando todo este bimestre y el año pasado también, ¿no? ¿Cómo elimino la raíz cuadrada de una igualdad? Elevando al cuadrado a cada término. Tengo que tener cuidado mucho con el número que tengo dentro de la raíz, porque a veces se puede poner en la forma de factores, ¿no? Multiplicativos, para que pueda sacar o reducir la expresión, ¿ok? Bueno, eso lo vamos a ir practicando ahora. Mi deseo es que ustedes vayan trabajando, ¿no? Acá dice, en un triángulo ABC recto en C, ¿no? Te piden calcular E, ¿ok? Te piden calcular E. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me dicen de que E es igual a por cotangente de A menos C por el seno de B. Entonces, lo que tú tienes que hacer es armar tu triángulo rectángulo, ¿ok? Armas tu triángulo rectángulo donde tienes A y a B y vamos a
calcular los lados. ¿Ya? Hasta aquí vamos a quedarnos, hasta aquí. Van ustedes a desarrollar esta teoría, ya que está en la separata en el cuaderno. En eso vamos a ir avanzando. Vamos a transcribir el cuaderno, ya, esta teoría, que es la primera página, que es esta de acá, y la segunda página, ¿ok? Igual les voy a enviar ya un ejercicio pequeño, porque esto es mucha práctica, y la práctica la van a hacer conmigo la próxima semana. Estoy avanzando con la teoría. Entonces, cuando yo llegue la próxima semana a la clase, entonces yo ya sé manejar mejor, ¿no? Cotangente, tangente, de manera más rápida. Solamente el único punto, ¿no?, que quiero yo que resuelvan es la número 4. La única tarea, ¿no?, la voy a dejar acá, es la número 4, ¿ok? La número 4 es la única que van a hacer para ver cómo les va. ¿Ok? Ya entramos a otras áreas de dificultad que son muy parecidas a secundaria. Yo les voy a ayudar, pero ustedes van a tener que trabajar también. Así que les pido como tarea solamente el ejercicio 4. ¿Ya? Ya está el triángulo acá puesto. Por eso es que he escogido para ustedes el ejercicio 4. El resto lo vamos a trabajar nosotros y lo que quede va a seguir siendo tarea. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima semana.